Yo soy Graciela Saga, tengo 26 años, soy de Puerto Vallarta, Jalisco, pero he vivido la mayoría, gran parte de mi vida en Cancún, Quintana Roo. Ahorita, detrás de cámaras hablábamos justo de las mujeres que están haciendo historia en todo el país, y yo creo que Quintana Roo forma muy parte de esa historia con la primera gobernadora electa, que es Mara Lezama. Primero es muy importante decir que Quintana Roo tiene un contexto muy diferente al de gran parte del país, ¿no? O sea, es uno de los estados más jóvenes, si no es que el más joven, que pues ha predominado aparte de una política priista, una política bastante neoliberal y conformada por hombres, ¿no? Entonces, Mara, a pesar de ser de la Ciudad de México, pues desde mucho tiempo antes estuvo haciendo periodismo en el estado, ¿no? Entonces eso le abrió camino, no nada más a las mujeres en general, sino también a las mujeres periodistas, pues para también formar parte de la política, ¿no? Entonces, y obviamente hablo de ella en específico porque hay muchísimas otras mujeres que también, inclusive en Quintana Roo, ahorita son mayoría mujeres presidentas municipales que hombres, y eso también es histórico. Entonces, ella, pues antes de ser gobernadora electa, fue presidenta municipal reelecta, ¿no? Y hablamos de que viene de un contexto, pues muy diferente, porque Quintana Roo estaba gobernado por hombres, pero aparte por las mismas familias, ¿no? Los González, los Codwell, los Borges. Entonces, pues como que cambia este paradigma y rompe con los estereotipos de que los hombres son los que gobiernan un estado, pues profundamente neoliberal. Yo me incorporo al movimiento feminista y me reconozco como feminista cuando no estaba ni tan chica ni tan grande. O sea, tenía como 16 años. Vengo de un contexto de una mamá soltera, con una hermana que fue la que me crió mientras mi mamá salía a trabajar. Y aunque no nos reconocíamos como feministas, pues vivíamos en un contexto, y todas, en un contexto machista. Pero sí tuvo una educación mucho más incluyente y mucho más feminista de la que puedo nombrar, ¿no? Y ya hasta mucho después, cuando tenía 16 años, fue que dije, mira, sí existe algo con lo que me puedan nombrar. Y pues, también muy chiquita, inclusive esa es una plática que tenemos siempre mi mamá y yo, cuando vemos una retrospectiva sobre lo que he hecho a mi corta edad, sí me dice, oye, tú de chiquita, a los 5 años llegaste conmigo y me dijiste, mamá, yo quiero estudiar Derecho porque quiero luchar por las mujeres que son madres solteras porque tienen papás irresponsables. Entonces, cuando me dice eso, yo sí digo, wow, ¿no? Y ojalá también me hubiera reconocido como feminista desde muy chiquita, porque muchas cosas las hubiera visto diferentes, ¿no? Pero obviamente de la par de eso, pues yo ya venía como de movimientos estudiantiles del 132, pero también de un contexto diferente. Lo platicaba con un amigo hace rato que pues el movimiento 132 estaba en la Ciudad de México, pero aparte de eso había movimientos de 132 con contextos diferentes, ¿no? O sea, en Cancún yo tenía 16 años cuando estaba el 132 y no votaba, y me decían hasta como tú quedas aquí, ¿no? Y yo decía, bueno, aunque no vote, pues finalmente pues voy a votar en un futuro y sigo viviendo aquí, ¿no? Entonces, pues también como esa perspectiva de juventudes y con movimientos estudiantiles de izquierda, obviamente después lo de Ayotzinapa, desde mucho antes con familia de izquierda que vive aquí en la Ciudad de México, pues estuvimos en el paro de Reforma y todo eso, ¿no? Y ya después como todo eso se fue incursionando hasta nombrarme como feminista, pero como feminista de izquierda, que yo creo que es como todas las mujeres feministas nos tenemos que reconocer, ¿no? Pero con mucha más formación política y conciencia sobre que las feministas, aparte de que tenemos que estar en todos los espacios, pues también tenemos que tener una agenda clara para ver qué es lo que queremos, ¿no? Qué es lo que queremos lograr como mujeres. Una vez reconociéndome como feminista y ya inclusive haciendo un colectivo, Defensoras Digitales Quintana Roo, buscando la aprobación de la Ley Olimpia junto con otras colectivas del Estado, y mucho antes por violencias vividas propias, etcétera, fui identificando ciertas cosas que hacían falta en mi estado, ¿no? Y después de eso decidí entrar mucho más al obradorismo, o sea, ya me reconocía como obradorista, pero mucho más al movimiento, ¿no? Mucho más a Morena. Y en eso me encuentro como con un tope, con una barda, con un muro que me limitaba es que no puedes ser feminista si eres obradorista, ¿no? Y no puedes estar en política y ser feminista. Entonces yo dije, ¿por qué no? Primero porque hay muchas mujeres que lucharon y murieron por eso, como para que en este momento pues no podamos reconocer que se puede ser ambas, ¿no?
Y sobre todo, no en mi estado, pero sí en la península, con Elvia Carrillo Puerto, ¿no? Como la primer diputada feminista, reconocida como feminista. Entonces, yo dije, no, o sea, esto no puede ser posible, ¿no? También se me limita de estar en ciertos espacios feministas, y yo digo, ok, ¿no? Pero también a la par encuentro otras mujeres jóvenes que quieren estar, o sea, quieren no como tal pertenecer a un partido político, pero que sí quieren y encuentran una lucha pues bastante amplia de los derechos humanos, de las mujeres, pues para personas que están en espacios de toma de decisión, ¿no? Entonces es así que yo digo, bueno, hay más mujeres que me buscan. Una me dijo una vez, es que yo quiero ser regidora, pero no sé cómo hacerle. O sea, también en mi nula experiencia, porque no he estado en un espacio de toma de decisión de elección popular, pero pues sí he estado metida en cómo son los procesos, pues yo le dije, súmate, ¿no? O sea, yo te ayudo, no estás sola. Es que me van a decir algo en mi colectiva, o es que me van a señalar de tal. Entonces yo dije, o sea, hay otras mujeres que también quieren, ¿no? Y que me escribían y me decían, oye, muy bien, qué bueno que estás en Morena, hace falta ese espacio, o qué bueno que te reconozco como tal y así. Entonces decidí crear los diálogos de política feminista. Entonces, ¿cómo son los diálogos? Básicamente, ahora sí que para responder tu pregunta, los diálogos lo que busca es entender el contexto en el que vivimos, ¿no? O sea, no se puede decir, o sea, yo de Cancún no puedo decir, bueno, yo quiero luchar por los derechos de las mujeres en Tijuana. O sea, sí, todas las mujeres somos víctimas de violencia machista, pero vivimos en contextos diferentes, ¿no? Entonces, pues, junté a un grupo de chavas que también querían hacer lo mismo, que no necesariamente tuvieran que militar en un partido político, pero que sí obviamente tuvieran como esa ideología de izquierda, aunque no fuera tan marcada, pero supieran que se identifican con una ideología, ¿no? Entonces, pues empezamos así a responder preguntas sencillas. ¿Cuál es el problema de tu localidad? O sea, no sé, ¿cuál es el problema de Cancún? ¿Cuáles son los problemas que vivimos las mujeres de Cancún? ¿Cómo podemos solucionar esos problemas? ¿Qué necesitamos para solucionar esos problemas? ¿Y cuánto tiempo nos llevaría? Entonces, de eso, porque obviamente muy dinámica y todo, me fui a Carrillo Puerto, porque lo que te decía hace rato, ¿no? Son contextos diferentes, hay mujeres originarias, que también en Cancún las hay, pero en Felipe Carrillo Puerto, pues hay muchas más, ¿no? Entonces, me junté igual con otras mujeres, algunas mujeres originarias, y también empezamos a hacer esa agenda, y nos empezamos como a conglomerar, inclusive la primera vez llegaron 5 mujeres, después llegaron 15, una vez me llegaron como 25 mujeres, y sí fue como, ¿qué estoy haciendo, no? Ahora sí que, ¿qué estoy haciendo y qué es lo que podemos lograr, no? Entonces ya fue que empezamos a hacer los diálogos para poder hacer una agenda desde lo local, o sea, desde nuestro municipio y después de nuestro estado, y buscar si hacer una agenda nacional, ¿no? Porque nada nos impide hacer una agenda nacional. Entonces, pues ahora estamos como en ese proceso, lo pausé porque pues me metí mucho más de lleno a la administración municipal como directora del Instituto de la Juventud, pero ahorita ya es un proceso que debe continuar, ¿no? O sea, yo creo que pues las mujeres, es tiempo de mujeres, y yo creo que necesitamos, pues sobre todo las mujeres jóvenes, tener una agenda específica atendiendo nuestros contextos, que lo tomen o sea, valga la redundancia, que lo tomen los tomadores de decisión, las y los tomadores de decisión, porque hay muchísimas cosas pendientes. Hay otras y otros personajes políticos de derecha que están tratando de tomar esa agenda, obviamente de manera muy superficial, pero sí de llamar la atención de mujeres jóvenes y decirles, hey, yo soy feminista, vente, ¿no? Vamos a hacer esto, pero finalmente, o sea, ya cuando lo ves en la realidad, no se hace nada, ¿no? Y por eso creo que es urgente que la 4T, o sea, sí hay en muchísimos estados, como hablábamos de la agenda del aborto, que las diputadas y los diputados de la 4T fueron quienes tomaron esas iniciativas, obviamente. Eso sí, no son iniciativas que nacen de la nada, ¿no? Vienen de una lucha histórica de mujeres, de sociedad civil, de mujeres incluso pues que están dentro de los espacios de decisión, pero no va solo, ¿no? Entonces sí creo que la 4T tiene que trabajar y voltear a ver a esas mujeres, pero también esas mujeres querer colaborar con la 4T, porque no es que no haya otra opción, ¿no? Pero es la que tenemos ahorita y es la que debe perdurar, justo porque es algo que, independientemente de respuestas que hayan habido en estos últimos 4 años, si algo nos ha demostrado la 4T, pues es que está con las mujeres y que podemos obviamente tener
opiniones diferentes en ciertas cosas y también pues no estar de acuerdo con otras que suceden, pero existe la apertura, ¿no? O sea, existe la apertura de hablar, de sentarte con una tomadora de decisión y decirle, esto está mal, vamos a colaborar, ¿no? Porque por lo menos en mi experiencia así ha sucedido. Creo que hay que situarnos en el momento histórico en el que estamos y en el que también está el Estado de México, ¿no? El Estado de México tiene los índices más grandes de violencia y de feminicidio. De violencia hacia las mujeres y de feminicidio. Entonces, reconocer como esas problemáticas que existen y activarnos como grupo. Y también yo creo que es bien importante, o sea, no nada más de, apoyar a la candidata, sí, candidata, o sea, porque eso sí nos ayuda, pero finalmente lo que nos ayuda más es arroparla, acompañarla en ese proceso y de la mano de ese proceso también generar conciencia a otras mujeres jóvenes para que se unan a esta lucha, pero una lucha, aparte de transversal, sí de cierta manera horizontal con la gobernadora, ¿no? O sea, bueno, en este caso no gobernadora, pero sí Delfina, ¿no? Yo ya le digo gobernadora, no, disculpa, pero sí creo que es importante como encontrar esa aliada, sentarse con ella y podrán haber, le digo, no siempre, inclusive hasta con las personas que más admiramos o con las personas con las que más sentimos como esa empatía y que piensa como nosotros, pues no siempre va a ser al 100%, ¿no? O sea, y también entender que las incongruencias existen, que es importante, si estamos en desacuerdo con un tema, podemos estar en acuerdo con otros 50, ¿no? No tiene que ser con los 50, no tiene que ser con los 51, o inclusive mitad y mitad, pero sobre todo con las feministas, que creo que en estos últimos tiempos sí ha sido como muy tajante de no, con ella no me siento, con ella no porque hizo esto, porque no piensa como tal, pues hemos cerrado muchas puertas, ¿no? Entonces, con Delfina, yo creo que hay una puerta muy, muy, muy grande atendiendo al contexto en el que vive el Estado de México, ¿no? Y que tenemos que ser parte de esa transformación, porque si no lo somos, pues la vamos a dejar sola, ¿no? Entonces, justo, al final, ¿qué termina pasando? Pues que los mismos señores terminan apoderándose de esos espacios.